Mateo capítulo 22, versos 37 al 40 vamos a leer el día de hoy. Quiero aprovechar de darle la bienvenida a todos, pero especialmente a las personas que nos están visitando por primera vez. Esperemos que se puedan sentir en su casa. Bueno, estamos finalizando un año donde hemos podido ver la mano de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, también en nuestra iglesia. Yo le he puesto por título a este sermón: Amar a Dios es servir a los demás. Pensando un poco en que acabamos de pasar la Navidad y Dios nos ha regalado tanto, y eso también implica que Él nos ha regalado dones para que nosotros los pongamos a disposición de los demás. Así que acompáñenme, por favor, Mateo capítulo 22, versos 37 al 40. Si está conmigo, póngase en pie para que yo sepa que está siguiéndome con la lectura. Le damos lectura a la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo y bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén, tome asiento. Esta es una porción de la Escritura que está resumiendo algo tremendo. Si usted no sabía, los judíos solamente aceptan el Antiguo Testamento como escritura inspirada. No aceptan el Nuevo Testamento y por lo tanto tampoco aceptan a Jesús como el Mesías que había sido prometido, aunque Jesús llena perfectamente todas las profecías mesiánicas acerca del ungido del Señor. Para los judíos, por lo tanto, la escritura inspirada es solamente el Antiguo Testamento, o la Torá, que se divide en varias partes. Están los escritos, pero también los profetas. Entonces, en estos versículos, el Señor está diciendo que todo el Antiguo Testamento, todo, desde el libro de Génesis al libro de Malaquías, el último profeta, todos esos libros y toda la sabiduría, todo lo que Dios quiso enseñar a través de esos libros, se reduce en estos dos mandamientos: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero también dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ahora, este es un mandamiento que fue declarado por el Señor. Nosotros podemos ver en esta porción bíblica de forma muy clara lo que Dios declara como importante, y son dos cosas. Primero, el amor hacia Dios es lo más importante. Es el primer y más grande mandamiento. Pero Él dice que el segundo mandamiento es semejante. Así como nosotros amamos a Dios, también debemos amar a nuestro prójimo. Así que aquí hay dos mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Pero yo quiero desarrollar un poco más de qué es lo que se trata esto para que podamos entender lo que Dios realmente quiere de nosotros. Ahora, nosotros en el primer mandamiento de amar a Dios podríamos decir que es la base de la vida cristiana. Es el cimiento sobre el cual nosotros debemos construir nuestra vida espiritual, nuestra vida devocional y de servicio al Señor. Ahora, alguien que realmente ame a Dios va a reflejar su vida conforme a la fe que profesa. Hay un dicho que dice acerca de un monje: el monje no solamente tiene que serlo, sino también
parecerlo. O sea, como cristianos no estamos tan solo llamados a confesar nuestra fe, sino a poner en práctica lo que nosotros creemos. De lo contrario, hay una contradicción en nuestra vida. También una persona que profesa el cristianismo va a buscar hacer la voluntad de Dios, de su Padre que está en los cielos. A veces se nos torna difícil. La verdad que sí, porque vivimos en una sociedad relativista, donde se respeta la opinión de cada cual y no hay verdades absolutas. Pero en el cristianismo, la verdad absoluta es Jesús. Él es la verdad y Él establece los principios de vida y los principios morales. El pastor Sugel Michelén, el pastor de la Iglesia Bíblica en Santo Domingo, un reconocido maestro bíblico y escritor, es bastante tajante en esto. Él dice, si alguien profesa ser cristiano, pero se comporta como un impío, es un impío aunque profese ser cristiano. Es bastante fuerte, pero ¿sabe qué? Es una verdad. Cuando nosotros decimos ser hijos de Dios, nuestra vida debe reflejar a aquella persona de la cual estamos profesando. ¿Usted se ha dado cuenta cuando nosotros humanamente vemos a algunos niños comportarse de alguna manera? ¿A quién usted responsabiliza de ese comportamiento? Primero, ¿a quién lo responsabiliza? ¿A los niños? ¿A quién responsabilizamos? A los padres. Si el niño es malcriado, porque el padre le está permitiendo ser malcriado. ¿Es así o no? Por supuesto, los niños aprenden y los niños repiten. Ellos aprenden y repiten. Y aprenden lo que hablamos y aprenden y repiten también lo que hacemos. Así que si un niño es grosero, a mí no me cabe la menor duda que sus padres lo son en su hogar. Porque el niño repite y hace lo que está viendo. Bueno, nosotros de la misma manera, nosotros tenemos que imitar y repetir el comportamiento de nuestro Señor Jesucristo, que llevó una vida santa y perfecta. Ahora, este pasaje nos muestra dos tipos de relaciones. Primero, hay una relación que llamamos una relación vertical. Una relación vertical, una relación hombre-Dios. Hombre-Dios, vertical. Pero también esa relación vertical nos lleva a una relación horizontal, que es hombre-hombre, hombre-mujer, mujer-mujer. ¿Se entiende? Cuando usted tiene una relación con Dios, a usted también le va a comenzar a importar las personas que están a su lado. Aunque muchas veces no sean parte incluso de su propia familia, pero usted como un hijo de Dios, como un cristiano, va a empezar a compadecerse también del sufrimiento ajeno. Y Dios le va a poner una carga. Ahora, veamos un poco lo que esta relación en forma horizontal se transforma en el servicio al prójimo y también a los hermanos, por supuesto. Bueno, dice la Biblia en numerosas ocasiones menciona que la iglesia es el cuerpo de Cristo y lo define como un organismo vivo que tiene funciones. La iglesia somos el cuerpo de Cristo. ¿Usted ha escuchado eso antes? Esa es una analogía muy usada en la Biblia, especialmente por el apóstol Pablo. El servicio está fundado en la idea de cuerpo, que está descrita por el apóstol Pablo justamente acá en el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 4, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. O sea, el Señor nos ha privilegiado, nos ha regalado dones espirituales.
Y esos dones tienen un propósito de servir al cuerpo de Cristo. Bueno, nosotros como vemos en este pasaje, ¿quién es la cabeza del cuerpo? No, aquí no es un cuerpo amorfo, tiene una cabeza. ¿Quién es esa cabeza? La cabeza es Cristo, Él es la cabeza. Y esta analogía es muy importante, porque la cabeza en el cuerpo humano contiene el cerebro. El cerebro en el cuerpo humano es el que emite todas las señales nerviosas que dan órdenes al resto del cuerpo. Si yo puedo mover mis manos y mis dedos, mis pies, puedo caminar, todas esas órdenes vienen dadas desde el cerebro que está en la cabeza. Así que la analogía del cuerpo sienta bastante bien con la iglesia. Cristo es la cabeza. Él es el que da las órdenes a su iglesia. Y por eso que nosotros somos dirigidos por Cristo y funcionamos. Ahora, la pregunta que yo quiero hacerle es, ¿qué es un don? ¿Qué es un don espiritual? Muchas veces nosotros confundimos el concepto de un don. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un don, muchas veces vemos un talento natural. A veces, sinónimamente, nos referimos a un talento natural como un don. Por ejemplo, si alguien canta lindo, ¿qué decimos? Tiene el don de la música. O si alguien es bueno para escribir poesías, tiene el talento, tiene el don de la poesía. O si alguien toca algún instrumento musical, o si alguien es atleta, tiene el don del atletismo. Pero quiero que nosotros dejemos muy claro que existe una diferencia entre un don espiritual y un talento natural. Dice, un don es una capacidad especial y necesaria para contribuir al crecimiento de la iglesia. Es una capacidad dada sobrenaturalmente por el Espíritu Santo luego de que la persona es nacida de nuevo. O sea, cuando una persona nace de nuevo, se convierte al Señor, en ese momento Dios le va a dotar de dones espirituales. Ahora, entonces, ¿cómo podemos, por ejemplo, hacer la diferencia entre el talento? Ahora, existe la diferencia entre un talento y un don, ya que hay personas que tienen talentos naturales, que incluso traen antes de ser cristianos. Por ejemplo, quiero poner acá de ejemplo a nuestro hermano William. Nuestro hermano William tiene un talento musical, nadie lo puede negar, está a la vista. Pero él, antes de ser cristiano, él ya tenía ese talento. Así que no es un don espiritual. Sin embargo, cuando él llega a Cristo y se convierte, Dios utiliza ese talento para bendecir a su obra, al cuerpo de Cristo. ¿Entiende la diferencia? Hay dones espirituales que son dados sobrenaturalmente y otros talentos naturales. Ahora, quiero que veamos algunas preguntas porque quiero hacerlo pensar el día de hoy. La iglesia se compara con el cuerpo humano. Ahora, ¿alguna vez usted se ha golpeado algún dedo trabajando? Está golpeando ahí un clavito o algo y se agarra el dedo así, y se acuerda ahí, y a veces salen palabras que no debieran salir. Usted siente, y fue un dedito, quizá el más chiquitito, pero ya a usted le duele un dedo y se afecta a todo el cuerpo. Hace un par de años atrás, yo tuve un accidente, estaba ayudando a construir una iglesia, aunque no tenía idea de carpintería ni nada, pero yo quería ayudar. Así que me puse el overol y me fui a ayudar. Y estaba ayudando a la persona que cortaba las maderas para hacer las paredes y todo eso. Así que yo estaba ayudando mientras él cortaba y yo le agarraba la pieza de madera y en eso muevo un poco la mano y la sierra me toma el dedo. Estaba con guantes y el guante se empezó a llenar de sangre. Yo me imaginé lo peor. Dije, me corté el dedo.
Así que empecé a sacar el guante, no quería ver, y veo toda mi mano ensangrentada, y este dedo que usted ve acá, mi dedo del medio, estaba abierto como una coliflor, bien feo. Y también este de acá, me había agarrado 2 dedos. Y dije, estos dedos ya los perdí. Me llevaron a la urgencia y el doctor me dijo, oh, mijito, yo no sé qué vamos a hacer con esto, pero vamos a tratar de dejarlo lo mejor posible. Así que me puso a coser el dedo ahí, tenía el dedo así, un dedote hinchado. Usted puede ver que casi no se nota, pero si usted me mira de cerca usted va a ver las cicatrices. Aunque perdí sensibilidad, ya no tengo la misma sensibilidad. Pero ¿sabe qué? Le cuento esto porque yo tenía este dedo, me habían puesto una lámina metálica aquí para inmovilizarme, entonces yo andaba con mi mano así, con vendado y todo, y yo me sentía inútil, porque para ponerme la ropa no podía ponérmela bien. ¿Para qué le digo? Para bañarme. Me ponía una bolsa acá para bañarme y me bañaba con una mano, sacando el jabón, se me caía el jabón, el champú. Fue una experiencia horrorosa, como 6 meses con esa pobre mano así. Y el dolor que pum, pum, a veces me punzaba, después que se pasa la anestesia, la sentía así, a veces pum, pum, pum. Un dedo. ¿Por qué le cuento esto? Porque el Señor dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo y cuando a usted le pasa algo, todo el cuerpo se duele. O cuando usted deja de utilizar uno de los dones que Dios les ha dado, también usted está afectando su vida, pero también está afectando la vida de toda la iglesia. ¿Quiere que vaya más allá? Incluso nuestro pecado personal puede afectar a toda la iglesia. O si no, vaya a leer la historia en Jueces, en el capítulo 7, donde el pecado de Acán hizo que murieran inocentes por su desobediencia. Murieron gente inocente. Cuando nosotros pecamos, nuestro pecado afecta a todos los que están alrededor de nosotros. Asimismo, cuando usted deja de usar un talento que Dios le ha dado, ese talento se empieza a notar en el cuerpo. Ahora, se nos enseña también que como mínimo, al menos, nosotros hemos recibido un talento. El que menos haya recibido, ha recibido uno. Quizás Dios le ha dotado de muchos talentos, de muchos dones, pero al menos nadie puede decir, Dios no me ha dado ningún don. Nadie puede decir eso, porque la Biblia dice que Él ha repartido los dones a cada uno, según la soberana potestad del Espíritu Santo. Así que usted al menos tiene un don. Ahora, pero quizá usted se puede preguntar, pero pastor, ¿cómo entonces yo sé qué don tengo? Yo no sé qué don tengo. Yo no soy bueno para predicar, no soy bueno para enseñar, para cantar. ¿En qué puedo servir? Bueno, usted tiene que buscar cuál es el lugar que Dios quiere que usted sirva. No todos podemos servir de la misma manera. Pero la utilización de los dones espirituales se transforma en el servicio a Dios y se refleja por medio del servicio a los hermanos y también al prójimo. No solamente en la iglesia, sino también fuera de la iglesia. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 4, verso 10, dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Se da cuenta? Pedro está hablando a toda la iglesia y dice, cada uno, o sea, cada uno de ustedes. Aquí en esta tarde Dios también le dice a ustedes, cada uno de ustedes, conforme al don que ha recibido, ministrelo. O sea, en otras palabras, úselo para beneficiar la obra de Dios. Quiero mencionar algunas premisas que tenemos que tener en cuenta en el servicio de Dios. Primero, debemos tener una actitud de siervo. Mire lo que dice Mateo capítulo 20,
versos 27 al 28. Y el que quiera ser el primero entre ustedes será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre, o sea, refiriéndose al mismo, a Jesús. Jesús no vino a ser servido, sino a servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Se da cuenta? Los discípulos estaban con Jesús, pero ellos estaban por un interés. ¿Quién iba a ser el primero? ¿Quién iba a ser el renombrado, el que iba a ser destacado frente a todos los demás? Pero el siervo, es decir, el que está bajo autoridad y al servicio de su Señor, el Señor es primero. El modelo que uno tiene que mirar para desarrollar del servicio adecuado es el mismo Señor. Cuando nosotros servimos, no esperemos el reconocimiento humano, porque a veces lo vamos a tener y a veces no. Pero si no lo tenemos en lo humano, es más importante tener el reconocimiento del Señor. También muestra que es algo sacrificado y que produce gozo en el corazón. Por supuesto que servir no es una tarea fácil, porque demanda de nuestra disposición y también demanda de nuestro tiempo. Hoy día en la mañana estaba escuchando al pastor David Ormachea, que estaba compartiendo una conferencia en una iglesia acá en los Estados Unidos. Y él contaba acerca de su historia y de alguna manera yo también me veía reflejado, porque el pastor Ormachea es contador de profesión, trabajó para una importante empresa petrolera en Chile, la Empresa Nacional del Petróleo, luego se trasladó al país de Ecuador y empezó a desarrollar una exitosa carrera profesional, pero Dios le llamó al pastorado. Y él decía, Dios tiene mucho sentido del humor con nosotros. Y yo también me veía reflejado porque de alguna otra manera nosotros no somos lo que queremos ser, sino que somos lo que Dios quiere que seamos. Antes de venir a los Estados Unidos, yo estaba llevando una empresa personal y estaba desarrollándose muy bien, abriendo una cantidad de clientes considerable, teniendo buena cantidad de ingresos. Yo ya me proyectaba como un exitoso empresario. Tenía muchos sueños, muchas metas. Y dentro de esos sueños también habían cosas buenas. Yo decía, veía tanta la necesidad en la iglesia y veía tantos hermanos medios, como le dicen en México, medios codos, medios manitos de guagua, bien apretaditas, bien cerradita. Veía esa necesidad en la iglesia, entonces mi corazón decía, yo quiero que esta empresa sea bendecida porque yo también quiero bendecir la obra de Dios. Y lo hice. No lo cuento para vanagloria, pero no me importaba tener que invertir dinero en comprar parlantes, micrófono, porque yo sabía que eso no era una pérdida de dinero, era una inversión en la obra de Dios. Se me llenaba mi corazón. Así que nuestra actitud debe ser una actitud de siervo. No somos quienes queremos ser, sino que somos lo que Dios nos ha llamado a ser. Muchas personas a veces quieren utilizar ciertos ministerios porque piensan que esos ministerios les va a dar una posición. Déjeme decirle que si usted realmente entendiera lo que significa estar frente a una obra, probablemente desistiría de querer estar. A veces hay personas que quieren estar frente a una iglesia siendo pastores porque para ellos el ser pastor significa, entre paréntesis, el que manda. Porque en nuestro contexto latino, ser un líder significa alguien que manda, que da órdenes. Pero en el contexto bíblico, ser un líder significa ser un servidor de los demás. Y nadie quiere ser servidor de los demás. Pero el Señor dice que el más grande en el reino de los cielos va a ser el que sirva a los demás. Así que según la perspectiva humana,
Ser un siervo de Dios no es lo mismo que ser un líder secular. Ahora, otra cosa importante es que el llamado al servicio es para todos, sin excepción. No tenemos excusas. ¿Somos buenos para dar excusas? Sí, somos buenos para dar excusas. Siempre tenemos la excusa ahí a flor de labio. Pero ¿sabe qué? Para el Señor no hay excusas. Él ha llamado a cada uno de nosotros, sin excepción, a desarrollar una labor en el cuerpo de Cristo. Incluso si usted no sabe cuál es su llamamiento o su don espiritual, sepa que aún así ya tiene trabajo, porque en Mateo capítulo 28, verso 29, el Señor nos habla de la gran comisión. Por tanto, dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Así que esa es una de sus funciones. Una de sus tareas es hacer discípulos. Quiero avanzar un poco rápido porque se me va la hora. Pero nosotros vemos en el libro de Jueces, en el capítulo 6, verso 14 al 16, el llamamiento de Gedeón. Gedeón fue uno de los jueces de Israel. Israel pasó por tiempo donde gobernaban los jueces y hubieron buenos jueces y malos jueces. O sea, es como tener buenos gobernantes y malos gobernantes en la actualidad. Y el versículo 14 dice, y mirándole Jehová le dijo, o sea, está Jehová, el Señor está mirando a Gedeón, dice, ve con tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Y mire el lloroncito. Si he aquí que mi familia es pobre, o sea, soy pobre, en Manasés. Y mire, sigue llorando. Y yo soy el menor de la casa de mi padre. Ah, yo soy chiquitito, todavía estoy muy joven para servir. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Se da cuenta? Nosotros siempre ponemos excusas, pero está de nuestro lado Jehová de los ejércitos, el Rey de reyes y el Señor de señores. Ahora, muchas veces nosotros ponemos excusas, pero Dios se va a encargar de entrenarnos, de darnos la capacidad. Otra cosa importante, ser un líder es ser un servidor. Dice Mateo capítulo 20, versos 27, y el que quiera ser el primero entre ustedes será el que sirva. ¿Y sabe qué? Entre ellos hubo una disputa, o sea, un pleito entre ellos. Dice versículo 24, hubo también entre ellos un pleito sobre quién de ellos sería el mayor. Se estaban peleando los discípulos. No, yo voy a ser el primero, no, yo. Se estaban peleando una posición. ¿Qué importa tener posiciones en la iglesia? Una vez yo dije, cuando fui llamado a servir en una iglesia en Quilicura, en Santiago de Chile, yo decía, tenía una convicción, me da lo mismo los cargos, aquí lo importante es hacer el trabajo. ¿Qué importa si tengo un cargo o no? Lo importante es que haga el trabajo. Si a usted le dan un cargo en su trabajo, y a usted le ponen, no sé, encargado de la máquina número 1. Y si usted no hace el trabajo, por mucho puesto que usted tenga, ¿qué le van a decir? Le van a dar una patadita para la casa. No sirve. ¿Qué andan buscando los jefes? Quieren gente que sea proactiva, que sea productiva. O si no, no le sirve. La gente lazy, la gente floja, no le sirven a las empresas. Los que andan dando la vuelta, los que esperan que el jefe se dé vuelta y se ponen a conversar, eso no le sirve al jefe. Bueno, al Señor también no le sirve la gente holgazán. Él quiere gente comprometida, gente que esté dispuesta a trabajar, que se remangue las manos, ¿dónde? ¿Qué hay que hacer? Esa es la gente que busca al Señor.
Ahora quiero hacer una pregunta. ¿Usted quiere ser el primero? ¿Quiere ser reconocido por el Señor? Todos queremos ser. Yo quiero que el Señor, cuando yo llegue a su presencia, yo quiero escuchar esas palabras, que Dios me diga, buen siervo y fiel. Yo quiero escuchar eso. ¿Acaso usted no quiere escuchar eso? Claro que sí. Entonces, sea un siervo, sea una sierva. Tomemos el ejemplo de Cristo. Él es nuestro ejemplo a seguir. Ahora, otra cosa importante, el servir a Dios tiene recompensa. Sí. Ningún trabajo en el Señor es en vano. Todo lo que usted haga en la obra de Dios, por más insignificante o pequeñito que le parezca a usted, Dios lo está considerando, lo está tomando en cuenta. Dice Mateo capítulo 25, Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y notemos en este pasaje que el siervo hizo producir lo que se le había dado y Dios lo recompensa. Los siervos negligentes van a recibir un castigo de parte del Señor. Van a recibir su merecido. Dice, y en esa parábola, dice que había uno que guardó y enterró lo que se le había dado. ¿Y qué hizo el Señor? No recibió nada. Él lo trata de negligente. Porque dice, incluso ese talento que yo te di, tú podrías haber ido a ponerlo en el banco y habría dado intereses, y yo podría ahora estar recibiendo mi talento más los intereses, pero tú no hiciste nada, apartado de mí. Ahora, para concluir, quiero que repasemos y para poder fijar estas enseñanzas del Señor. El mandamiento más importante es amar a Dios y por lo tanto implica amar al prójimo. Si usted ama a Dios, usted va a servir a los demás. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, donde cada uno de nosotros hace su parte y Jesús es la cabeza. Otra cosa importante recordar, todos, absolutamente todos, sin excepción, tenemos al menos un don espiritual. Si usted no lo ha descubierto, usted debe descubrirlo. El servir a Dios implica tener una actitud de siervo con amor y con humildad. Dios nos dejó una serie de servicio para todos, el predicar y el discipular. Cuando nosotros vemos a una persona que sirve, eso de alguna manera impacta nuestras vidas. Recuerdo, hace un par de años atrás, asistía a la Convención Nacional de Iglesias Cristianas en la ciudad de Memphis, en Tennessee. Todas eran iglesias hispanas y una iglesia local que se llama Eastwind Christian Church. Esa iglesia había abierto sus instalaciones para servir al pueblo hispano, que nos íbamos a reunir en ese lugar. Habían hermanos americanos sirviendo por todos lados. Pero me llamó mucho la atención que había un hombre un poco alto, un americano un poco alto, y andaba él preocupado de que los botes de basura, cuando se llenaban, él sacaba las bolsas, las amarraba y las llevaba a botar y él ponía las bolsas. Y yo lo miré. A los minutos después, tuve la gran sorpresa que se trataba del pastor de la iglesia americana. Una iglesia con más de 500 miembros. Una iglesia grandísima. Gimnasio, instalaciones, oficinas preciosas. Y el pastor de la iglesia estaba recogiendo la basura. ¡Qué ejemplo! Esas cosas nos marcan. Porque a veces ese es el trabajo que nadie quiere hacer. Pero ciertamente
Dios va a recompensar cada una de las cosas que nosotros hagamos. Nuestro espíritu tiene que estar dispuesto también siempre a servir. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Dios quiere que nosotros sirvamos a los demás. Otra cosa, evite las excusas cuando Dios nos llama. Muchas veces yo comento esto como parte para usted darle testimonio de que yo las cosas que comparto con usted las he vivido en mi propia vida. Para mí no existían excusas para servir a Dios. Siendo un pastor bivocacional en la ciudad de Rancagua, en Chile, yo servía en el ministerio y trabajaba en una compañía más de 8 horas diarias. Llegaba a las 7 de la mañana y a veces pasaba 12, 14 horas porque era gerente del lugar, así que no podía ir mucho antes. Los días de servicio miraba para todos lados y me escapaba. Los días domingos terminábamos el servicio, me despedía de todos los hermanos mirando el reloj, se iban todos, agarraba mi auto, me despedía de mi esposa, alguien más tomaba cuidado de ella y yo me iba al supermercado porque tenía que ir a trabajar. Así que cuando escucho excusas de que no hay tiempo para servir a Dios, no les creo. Siempre hay una manera de servir a Dios. Lo que pasa es que, ¿sabe qué? A veces no existe la disposición. Ser un líder es ser un servidor. Y por último, para terminar, servir a Dios tiene una gran recompensa. Como iglesia hemos sido muy bendecidos. Dios nos ha hecho crecer. Y como una iglesia que somos una familia, hemos tenido altos y bajos. Hemos tenido problemas, pero también con la ayuda del Señor y la sabiduría de Dios hemos aprendido a superar esos problemas y a mantenernos unidos como iglesia. Porque eso es lo que quiere el Señor. Si uno de nuestros miembros se cae, le damos la mano y lo levantamos. Esa es la actitud. Pero este día de hoy, Dios puso en mi corazón que tenía que hablar a la iglesia que necesitamos un compromiso mayor para el 2020. Hay trabajo que hacer. Hay pocos equipos de trabajo y necesitamos desarrollar más equipos en la iglesia Steamtown Church en español. Son pocos los que están desarrollando tareas. Necesitamos más manos. Y usted puede ser el siguiente. Usted puede ser aquel siervo bueno y fiel al que el Señor lo va a recompensar. ¿Sabe qué? Mientras preparaba este sermón, también Dios me ponía a alguien en mi corazón. No quiero que nadie se me sienta mal porque todos los que sirven en la iglesia, ustedes saben que reconozco y también agradezco mucho lo que ustedes hacen para la obra de Dios. No para mí, para la obra del Señor. Pero me acordaba de alguien en particular. Y quiero invitar a mi hermano Alfonso Cáceres que pase a este lugar. Yo creo que nadie puede negar que nuestro hermano Alfonso es un ejemplo de servicio. Muchas veces él está haciendo el trabajo que todos nos corrimos, nos escapamos de hacer. Nuestro hermano Alfonso no lleva mucho tiempo en la iglesia. De hecho, quizás va a cumplir 2 años, pero he visto en él un buen discípulo, alguien que quiere aprender y está aprendiendo y tiene hambre de aprender más, que no se conforma. Y ha entendido de que el llamamiento de Dios hacia su vida implica el servicio. Y en este día de hoy, para finalizar este sermón, yo le quiero, frente a todos ustedes, dar un reconocimiento de servicio. Este es un certificado de reconocimiento.
por su destacado servicio y compromiso con la iglesia, siendo un ejemplo y inspiración. Primera de Corintios capítulo 15, verso 58 dice: así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todas las tareas que nosotros hacemos en la iglesia son importantes y estamos acumulando tesoros en el cielo. Hermano Alfonso, gracias por su servicio al Señor. Quiero terminar orando por la vida de nuestro hermano y que él sea de inspiración a cada uno de nosotros. Queremos desarrollar equipos de trabajo. Como le decía, nos faltan personas que trabajen. La iglesia no se limpia sola. Necesitamos gente que nos ayude al final del servicio a sacar una bolsa de basura, a pasar la aspiradora. Necesitamos desarrollar equipos que den la bienvenida a los nuevos visitantes. Necesitamos levantar personas que estén dispuestas a servir en diferentes áreas, a hacer clase a los niños, a servir en el área de cafetería, a contactar a personas nuevas, etcétera, etcétera. Este es el día en que usted va a tomar un compromiso con el Señor. Si usted analice de aquí hacia el año pasado, si todo este año usted ha dicho: yo realmente no me he involucrado mucho en la iglesia, Dios lo está amonestando para que lo haga el día de hoy. Acompáñame a orar. Señor, vamos delante de tu presencia. Quiero darte muchas gracias primeramente por tu amor y misericordia. Señor, gracias también por tu hijo Alfonso. Lleva poco tiempo en la iglesia, pero realmente es un ejemplo y una inspiración para muchos de nosotros. Su constancia, su dedicación, su compromiso, que pueda ese ser contagiado a cada uno de nosotros, Señor. Yo sé que tú le tienes en grande estima delante de tu presencia. Bendícelo, Señor. Bendícelo y bendice también a cada uno de nosotros, miembros de esta iglesia, de este cuerpo, que hemos sido llamados para edificar la iglesia. Esta iglesia no es del pastor Marcelo, no es del pastor Denis. Esta iglesia es la iglesia de Jesucristo. Tú eres nuestro Señor. Nosotros simplemente somos tus siervos. Y tú estás esperando que nosotros digamos: heme aquí, Señor. Envíame a mí. Señor, amonesta ahora fuertemente los corazones. Compromételos, Señor, para este año que viene, para edificar tu obra. Salir de nuestro estado de confort y poder, Señor, ir a la cosecha. Porque la mies es mucha y pocos son los obreros. La mies está lista para la siega, Señor. Los campos están listos para ser cosechados. Ayúdanos, Señor, para poder ir a cosechar esos campos y traer muchas almas a los pies de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.